Escribo en cuadernos de 100 hojas, matemáticas, cuadro chico de 5 milímetros, con lápices japoneses Pilot de tinta gel, negro y azul. Los fecho 330 hojas, junto 3 cuadernos llenos y los empasto con cintas plásticas adhesivas. Y luego esto que fue escrito en un día como ayer, 28 de mayo del 2006, diario de vida y muerte, bitácora terminal, caja negra que sobrevive. Esto, imaginar este libro, estos 4 cuadernos como una caja negra que sobrevive, como encontrar, como se encuentra en un avión, ¿cierto?, este último registro, asistir a esta vida en 5 meses, desde que le diagnostican a Gonzalo Millán el cáncer al pulmón. Empieza a escribir en un mes como este, en mayo. O sea, ustedes pueden leer día a día hasta octubre, en estas mismas fechas, en estas mismas estaciones. Es un libro en el que hemos querido recuperar la idea de cuadernos, por eso esta cita. Son los 4 cuadernos los que ustedes van a poder ver, los cuadernos Lucero, que están ahí reproducidas facsimilarmente, las tapas, ¿cierto?, hasta la última, la Torre Disney, que estamos esperando que no nos demande Disney, porque viene ahí, viene la torre ahí con Mickey Mouse, ahí está, el Pato Donald, y no hay copyright. Bueno, les damos la bienvenida, muchas gracias por venir. Quiero agradecer especialmente a los dueños de casa, a María Paz, a Ronald, quienes han habilitado este lugar, le han llenado de vida, le han insuflado vida, ver estas colecciones. Estamos además inaugurando el audio, así que muchas gracias a ambos por prestarnos este espacio para inaugurar esta editorial esporádica, que en España se reían porque decían que pensaban que íbamos a durar poco. Pero en realidad en la espora, en la diáspora, esa es la idea. Cada libro es distinto al otro, se propaga, tiene detalles también esporádicos como este que está aquí. Ahí, que se transforma en un marcador de páginas con esa cita de esta caja negra que sobrevive. Y quiero darle la bienvenida a Vanessa Aldívar, quien transcribió todos estos cuadernos, quien fue también pareja, acompañante en esta amistad unida por la palabra, por el amor, entre Vanessa Aldívar y el poeta Gonzalo Millán, uno de los poetas más importantes de Chile, de la generación del 60, autor de numerosos libros, ¿cierto? La ciudad ha sido el más editado, pero también otros libros como Vida, como Autorretrato de Memoria, Virus, un libro que al releerlo después de la pandemia es increíble. Y también darle la bienvenida a Luis Andrés Figueroa, un maestro en el arte de conversar, porque ha sacado, no sé si son 5 o 6 libros ya que tienen que ver con la conversación, con la poesía chilena, Ennio Montero, Café de Invierno, Jorge Telier, este mismo libro que tengo acá, que se llama 3 hebras rojas, conversaciones con Gonzalo Millán, que es un libro realmente maravilloso. Hay que leerlo para descubrir por qué se llama 3 hebras rojas, que es muy linda la imagen, ¿cierto? Estos naufragios ingleses les colocaban 3 hebras rojas, así que vamos a hacer eso justamente, a soltar el mirlo, como decía Vallejo. Quiero darles la palabra para que también puedan saludarte y empezar a hojear este libro que nos tiene llenos de alegría. Bueno, un buen encuentro con... Creo que se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Un buen encuentro con Manet, después de tanto tiempo, ya, tan lejos, tan cerca, como decía Bender, ¿no? Por cierto, con Ernesto, con Micaela, ¿sí? que hemos estado también separados, pero tan juntos en este año, digamos, de partida, porque no se ha sentido tanto la presencia justamente por el milagro de los libros y las ediciones, ¿no? ¿Qué decir, digamos? Hay tantas cosas que decir, pero tal vez compartir algunas, ¿cierto? Con Manet, ¿cierto? Con Ernesto, a propósito, bueno, de la reedición preciosa de El veneno del escorpión azul, de Gonzalo Millán, luego de la primera edición que uno siempre atesoró también, ¿no? De la UDP, ¿no? Ya hace tanto tiempo.
Ayer, digamos, durante estos días, ayer y anteayer, he vuelto a releer El Veneno, ¿cierto? Y vuelve a salir esta tremenda presencia de un hombre entrañable, ¿no? Entrañable en su, digamos, parquedad y entrañable, como él decía, en su carnalidad, ¿no? Él decía, tú eres como un carnal, como se dicen los latinos en Estados Unidos, ¿no? Se reconocen latinos ya, sin fronteras. Y de alguna manera eso lo expresaba muy bien Gonzalo, ¿no? Decir, digamos, a propósito de lo que Ernesto señalaba, que releyendo justamente Veneno del Escorpión Azul, me encontré con una sorpresa, es decir, con Gonzalo hicimos unas conversaciones muy fragmentarias. Una vez que él conoció un trabajo hecho en Estados Unidos, mío sobre Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Al sur del espejo, que es la presencia de Alicia en la poesía nuestra, ¿no? Y también el arte visual, la pintura y la ilustración. Le interesó mucho, me interesó porque de verdad le interesó, lo leyó, después conversamos, y yo le dije, bueno, conversemos, ¿ya? Y dentro de esas conversaciones con estudiantes, fueron abiertas con estudiantes, algunas solas, él me dijo, esperen un poco, cuando nos juntamos en el Flaubert para la primera vuelta, déjame. Y partió y volvió, estaba, ¿cierto?, fumaba un cigarrillo, y me dijo, ¿sabes? Quiero hablar de poesía y de drogas. Bueno, dije yo, pero acá no se puede fumar, ¿no? En el Flaubert. No importa, pero conversemos, partamos por ahí. Así que partimos por relación personal, ¿no? Y luego fuimos haciendo conversaciones fragmentarias con estudiantes también, pero quiero decir lo siguiente, la última conversación que tuvimos fue el día 26 de abril del año 2006. 10 días antes, lo que decía Ernesto, lo descubrí ayer, que le diagnosticaran o le confirmaran el diagnóstico, ¿ya? Es decir, digamos, estaba en ese interregno, ¿cierto?, en que no era el antes, como lo dice por ahí, de la no enfermedad, ¿ya? Y tampoco era el momento en que estaba confirmado, sino que era ese extraño interludio en el cual algo se esperaba, ¿cierto?, esperanzadamente que no fuera, y ahí fue y conversó. ¿Ya? Es una conversación redonda, esa última. Nos juntamos a las 9 de la mañana en un café República en Santiago, y comenzaban las primeras protestas de los pingüinos, ¿ya? Las vimos ahí tomando café y desayuno. Nos fuimos a conversar con los estudiantes, grabamos, tuvimos la suerte de grabarlo, incluso de filmarlo, una chica andaba con una filmadora, una chica de Idaho, los gringos siempre responden, al final me mandaron esta grabación. Pero lo interesante, ¿cierto?, es que después que conversamos, nos quedamos hasta las 9 de la noche conversando. Era un conversador empedernido, lento, ¿cierto?, pero no recuerdo, 9 de la noche nos separamos ahí en el metro de República. Él bajó, fue muy, muy simbólica esa bajada. Lo último que vi de él fue que bajó. Y yo creo que se estaba despidiendo. Y no me dijo nada, ¿no? Se estaba despidiendo, fue una conversación larga, ¿cierto? Tremendamente, digamos, entrañable, lenta, y después del tiempo uno se da cuenta de eso, ¿ya? Ahora, ¿qué queda de eso? Quedan muchas cosas, ¿ya? Creo, y aquí para poder compartir con Manet, ¿cierto?, porque yo creo que este libro es un contrapunto, ¿cierto?, de la poesía de Gonzalo Millán con Manet Saldívar. Este es un libro doble, ¿ya? Creo que esa es la belleza que tiene, no es algo, hay allí un nudo, ¿ya? Un nudo desnudo también, ¿no? En cuanto que está el nudo y está el desanudarse, que creo que hay que verlo, digamos, íntegro, ¿no? Pero sí decir que leyendo hay tantos temas en Gonzalo, es tan abierto, ¿ya? Pero sí hay algo que a mí siempre me llamó la atención de él, que yo creo que era un poeta tremendamente antropológico. Es decir, la antropología en él era tan intensa que, es decir, cómo, ¿cierto?, el animal mortal que somos confronta, ¿cierto?, la última enfermedad, la definitiva, ¿cierto?, la final, ¿ya? O sea, y cómo vivimos esa muerte. Y al poder recorrer nuevamente ese registro, ya esas huellas,
lo que llama la atención es ese tremendo valor de muchas cosas, ¿cierto? Ese valor antropológico que yo diría, esa tremenda penetración de lo que es el nudo y el cántaro, dos imágenes preciosas que van apareciendo en este libro, como una imagen profunda de lo que es el ser humano, del cántaro roto, ¿ya? Y también del nudo que se desanuda, ¿ya? Ese elemento es un tema que me acompañó mucho al releerlo. Decir solamente antes de preguntar y dar la palabra a Manet, que hay tantos temas en Millán. El tema de la pintura, de Caravaggio, por ejemplo, ¿no? El tema de las 4 estaciones. Aquí hay verdaderos haikus, ¿no? Que van apareciendo en este recorrido de la última vez que ve el otoño, de la última vez que ve el invierno, de este deseo de decir, quiero llegar a la primavera. Llegó a la primavera, ya vio la primavera, vio la última primavera, ¿no? El tema, digamos, de las constelaciones, el tema de los mitos, ¿no? Un tema precioso que está también. A Gonzalo Millán le interesaba mucho el tema del niño y la condición del niño en el mundo, ya antropológicamente sufriente, ya el niño mudo y el niño serio del Tao. Entonces, cuando tú lees estos libros y vuelves a releerlo, como que Gonzalo aparece con toda esa pléyade, ¿cierto?, de conversaciones, de curiosidades, de temas que vuelven a hacerte vivir, ¿ya? Y creo que en ese sentido es un tremendo regalo que ha hecho Manet al reeditar, ¿cierto?, y al completar este tremendo registro, y por otro lado, ¿cierto?, el trabajo de la editorial La Esporádica con Ernesto, con Micaela, de poder traernos este tesoro, ¿cierto?, que, bueno, nos vuelve a reencontrar con Gonzalo. A propósito de algo que decía Luis, de estos haikus, un día como hoy, 29 de mayo del 2006, que cayó un día lunes, escribe: las hojas secas caen en silencio y el viento las arrastra por la calle, la plata de los almendros y el ocre rojizo de los álamos, dorando la distante espera. Este libro uno lo puede leer y va acompañando las estaciones, o sea, uno lo lee ahora y está en otoño, está ocurriendo el otoño, luego, ¿cierto?, la primavera, uno lo puede acompañar. Y quería preguntarle a Manet, bueno, estamos también, para los que no nos pudieron acompañar, estamos transmitiendo esta presentación. Quería preguntarte, Manet, revisitar este libro casi 20 años después del fallecimiento de Millán, volver a revisar estos 4 cuadernos, que yo los tuve en las manos, son impresionantes. Tú me decías que tienen hasta el olor de verlos, tocarlos, fueron escaneados para poder reproducir las portadas que están acá. Ese libro que está ahí, en la primera edición fue en 2006, hecho muy apresuradamente, y ahora ese volver después de 19 años, volver a abrir estos cuadernos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta nueva lectura y también cuál fue tu proceso interno? Muy diferente. Mi primer acercamiento a los cuadernos fue después que él murió, con algunas previas incursiones en esos cuadernos, porque la historia es la siguiente, es decir, Gonzalo dijo: yo ahora no me voy a hacer ningún quimio, nada, porque la verdad es que ya no había caso, había metástasis, y la quimio no le aseguraba nada, unos 6 meses más de vida, y dijo: nada, yo ahora me encierro a escribir. Y acondicionamos una pieza donde él escribía, estaba ahí todo el día, y ese momento de reclusión, de escritura, era sagrado, y por costumbre teníamos que jamás ninguno de los dos leía nada que escribiera el otro si el otro no lo mostraba. Eso era una regla de oro que cumplimos los dos en forma muy cuidadosa. Pero a veces él llegaba a donde yo estaba con el cuaderno, ¿no es cierto?, y me decía algo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
universidad. Eso nunca lo había dicho, algo totalmente, porque me acordé ahora, me acabo de acordar. Entonces, incluso en alguna parte dice en el libro después, a él le gustó lo que escribí. O sea, esa fue la única incursión que yo tuve, pero sí me dijo, quiero que me prometas que cuando yo ya no esté, esto vas a hacer un libro. Entonces, bueno, Gonzalo dejó de escribir la última entrada el día 3 de octubre, creo 4, el 2, y falleció el 14 de ese mismo mes, ¿verdad? Y recién ahí yo pesqué los cuadernos, no ese día después del funeral, me apropié de los cuadernos, y eso fue, pasé yo diría que un par de semanas en que los miraba y no los abría. Y ya me habían dicho, me habían llamado de la editorial de la ODP que querían publicar esto, que sabían que Gonzalo también les había dicho que le había dejado algo conmigo. Lo concreto es que yo me dediqué ese verano a transcribir los cuadernos. Y eso fue una experiencia inenarrable en términos emocionales. Yo tenía 5 hijos, familia, todo, pero yo me encerré también 2 meses a transcribir, de lo cual salió un archivo digital que fue el que yo después les di a ustedes. En la UDP editaron, que era bastante largo, muy largo, y esa primera experiencia yo diría que fue un poco como sonámbula. Yo decía ayer en la presentación en Santiago que poco a poco fui entrando en sus cuadernos y casi como canalizando lo que escribía, como que poco a poco yo sabía, aunque no se entendía claramente, aunque había 2 opciones, por dónde iba. Y al final seguí eso como totalmente casi inmersa, abducida por esa escritura. La letra también, que se iba cada vez haciendo más difícil, de hecho Millán tenía una caligrafía no muy clara, yo tampoco, así que nos leíamos mutuamente a veces el manuscrito, entonces, pero yo ya sabía algunas cosas, claro, y por fin terminé ese archivo, lo entregué, y después de eso como que me desmoroné. Eso fue lo que pasó. Ya me vino una depre, y en medio de esa depre, yo diría que como en ese tiempo mi única respuesta fue, estoy empezando por el final pero no importa, fue escribir algo yo, y de ahí salió un libro mío que se llama Luna en Capricornio. ¿Qué pasa con esta segunda? Les confieso, nunca pude leer completo ese libro. No podía, o sea, nunca pude, además que sabía lo que había, entonces era como que el libro estaba dentro mío, o sea, leerlo era como, no sé, como no servía, ¿no? Era como algo que no tenía mucho sentido. Y entonces cuando aquí mis buenos y queridos amigos Ernesto y Micaela me dicen, no, pero pucha, tenemos la editorial, ustedes ya estaban, estaban en Madrid, ya no, lo conversamos antes, pero justo antes de partir. Y entonces ahí no queremos hacer algo distinto, etcétera, etcétera. Y ahí entonces yo saqué los cuadernos y se los mostré. ¿Ya? Y igual ustedes tomaron algunas imágenes de algunas páginas, porque la idea era hacer esto que está acá, que como edición es una maravilla, yo encuentro que realmente es espectacular, que es reproducir en este volumen de alguna manera los cuadernos, y de hecho por eso se llama Cuadernos de Vida y de Muerte. Están las portadas de las 4 cuadernos
con su fotografía. Hay de hecho algunos gestos adentro, una parte que estaban las cruces azules ese, y que están las cruces azules, que es muy impresionante porque él había escrito en el borde, es decir, todo lo que aquí hay son partes de lo que, claro, eso es tal cual está en los originales. Ahora, ¿qué pasó con esta segunda vez? Ya, yo dije, bueno, ya, porque yo nunca había querido nada, ya, démosle, nos vamos a inaugurar toda una serie esporádica, me explicaron, me encantó la idea, y allí entonces me vi obligada a meterme de nuevo, tanto en el archivo que yo había digitalizado, como también nuevamente los cuadernos. Y fue una experiencia muy potente. Y como que yo diría que tenía toda la belleza, la intensidad y la emoción de la primera vez, pero de una manera sana, sin, después de 19 años, 18 años, sin esa emocionalidad como desbordada de la urgencia por una parte, del duelo. O sea, ya el duelo estaba hecho, ya el duelo estaba hecho, y yo estaba totalmente en paz con la partida de Gonzalo, y entendiendo y que tenía un sentido dentro de lo que había sido, que no tenía, y que él había hecho exactamente lo que tenía que haber hecho, según lo que yo veía. O sea, cerró, él no quería nunca llegar a ser un tipo muy mayor, no le gustaba, él quería terminar, le parecía bien, murió a los 59 años, pronto a cumplir los 60, pero tenía 59 años, porque año 1 de enero, el 1 de enero del 2007 murió el 14 de octubre del 2006. Entonces fue una experiencia intensa, emotiva, pero mucho más productiva en términos literarios, en el sentido que pude entender la cantidad de cosas que yo no entendí ni había tomado el peso de lo que era la primera canción. Y de hecho chequeamos una serie de cosas, o sea, no, ya esto fue todo ya por teléfono, ¿cierto? Con Zoom, decir, bueno, pero a ver, entonces yo tenía que ir a los cuadernos de nuevo, claro. Lo que ustedes habían hecho las pruebas, el manuscrito, o sea, la digitalización que yo había hecho, y los cuadernos mismos. Y ahí me di cuenta que había cometido algunos errores. Y además nos dimos cuenta que faltaba, pero muchísimo. Yo ni siquiera sabía si estaba bueno o no estaba bueno. Esa es menos la experiencia. Entonces, creo que es un trabajo que tiene la misma belleza, pero que tiene la madurez necesaria como para hacer un texto más permanente. Es una cosa, bueno, los acentos están en las partes del libro, de una manera de reciclarlas también. Algunas tienen anotaciones que son las últimas anotaciones que hicieron, la última errata que encontró Micaela Paredes, que hizo un trabajo increíble de corrección de estilo y de prueba, y también nos tomó hartas libertades, porque si uno hiciera una edición crítica de este diario tendría 1000 páginas más, porque la cantidad de referencias que hay son impresionantes, y hay cosas que son enigmáticas también, y las quisimos dejar así, no sacarlas. Por ejemplo, había un HBJ, y estuvimos ahí con el HBJ hasta que describimos qué es lo que era ese HBJ, y realmente era la alusión a un sacapunta, a una marca de sacapunta, y una cosa así. O sea, empezaron con esas compañías. Yo entonces me metí en Google, o sea, a buscar en internet qué es lo que era, y ahí aparecían esos sacapuntas. O sea, ya hablar de otro idioma, hay una cantidad de referencias también de su cultura popular, de su cultura literaria, intelectual, entonces, náutica. náutica. Sí. Pero quería decir una cosa, que comparando las dos ediciones nos damos cuenta que había un 30% del texto que faltaba, y la mayoría eran poemas. Y los poemas siempre los damnificaban de los diarios de vida. En el diario íntimo y azul también sacaron los poemas como si no fueran parte del diario de vida. O sea, que el diario de vida tiene que ser por eso también se justificó a la izquierda dejar a la derecha libre como si fuese todo un grupo continuo, que es la sensación del cuaderno originales, que casi no hay de la poesía a la prosa. O sea, está todo escrito con el mismo ímpetu y impulso. Y a propósito de la poesía, los dos primeros poetas que han publicado muchísimo
y hay un diálogo tuyo en tu obra poética con Miguel, hay que preguntar eso. Estamos leyendo cuadernos de vida y de muerte de alguien que está enfermo, que va dando cuenta, pero donde la poesía, y eso les quería preguntar, redime, acompaña, ¿cómo observan ese flujo poético en estos diarios, partiendo por ti, Luis? Bueno, la alusión que hacías tú recién con respecto a los poemas en verso y la prosa que digamos, tuvo principalmente la primera edición, es muy digamos, significativo el hecho de que hay una continuidad. Entonces, la prosa, o sea, verso y prosa, ¿cierto? Se van en un campo continuo que le da una, no digo unidad, porque es un flujo, ¿cierto? Casi musical, ¿no? Ese flujo solo y era como, digamos, era un golpe que te deja moratado y que lo Pablo siente mucho después, solo ya que no, cuando llega a preparar, ya, ese tema como de bajo continuo, claro, tú tienes esta prosa ya reflexiva, poética, antropológica, política, tiene los haikus, los versos de las estaciones, y hay momentos en el cual él prueba las dos fórmulas. Lo escribe en verso, ¿cierto? Y lo escribe en prosa. Lo mismo, con pequeñas variaciones. Es decir, está variando la repetición musical, ¿cierto? Son formas de la reflexión. Aquí hay una reflexión poética dentro, digamos, de necesidades, de nombre que está registrando su lenta muerte. Sin embargo, está pensando lo que ella también significa en su estructura. Hay un elemento muy bello también en Millán, que también está en el libro, y él le gustaba mucho su poesía era como una poesía geológica. Había algo como un signo extraño, como marca, como señas, ¿no? como uñas, ¿no? Que rascaban los árboles, ¿no? Pensaba mucho signos imperceptibles, pero concretos. Hay un texto que voy a leerlo, que dice: me despido de lo que no me podré llevar al mundo. Es una larga lista, una enumeración cósmica y caótica. Me despido de ese cantado de mí mismo, del corazón cerebro, el yo, esa onda con elásticos hechos y una bolita interna. Y cuando dibuja la palabra de Dios, es una obra con la vida abierta, es decir, dibujando palabras. Entonces, este niño grande, este pensor, en de su figura, va en la lengua, va viendo una señal, que no dibuja, que cuando tú estás confundido, claro, ¿cierto? Las reglas del canto de Lolita comienzan a aparecer, ¿cierto? Como un lenguaje que es jugar. No hay humor, como el humor de Lolita, ¿no? Está bien, pero ¿cierto? Habla de todo esto, yo digamos, me dejo o ya esa decisión y como que son elementos, digamos, nudos, ¿cierto? Que esa digamos, del regalo,
que todos los libros, hasta antes de autorretrato de memoria, eran libros muy cuidadosos en términos de la palabra, así, borro, no borro, muy perfectos, ¿ya? Donde decía a veces en 10 versos lo que podría decirse, no sé, en un capítulo de una novela, ¿ya? De hecho, Floridor Pérez decía que hay un poema de él que se llama como un marino que sale a navegar y que se recuerda de la amada, ¿no es cierto? Y de una niña rubia de pequeños pechos, decía algo así. Entonces, Floridor siempre decía, esto es una novela. Aquí está toda la historia, está la partida y el regreso. Bueno, esa cosa tan constreñida, perdón. Ya, no, rock, ¿ah? Sí. Ya, justamente él, esa contención, esa bella contención que él tenía, esa síntesis, ese conceptismo, podríamos hablar en términos del siglo de oro, ¿no es cierto?, de decir muchas cosas en muy pocas palabras y muy apretadas a veces. Desde el texto, ¿no es cierto?, que yo les señalaba, acá hay como un soltar las emociones. O sea, no es algo desbordado, no es un libro desbordado. Igual, él siempre sigue siendo lo que es. Él se sentía casi como un samurái, tenía mucho como amaba a todos los japoneses, ¿no? Lo amaba, entonces era muy contenido. Pero aquí, frente a la muerte, él como que tira toda la carne a la parrilla, emocionalmente hablando, sin nunca perder las formas, sin nunca llegar ni a la grosería, ni a la chabacanería, ni al lamento, siempre con una contención, pero mostrándose profundamente en lo que él es. Y eso es muy, muy impresionante, porque yo aquí tengo una hipótesis que lo pienso ahora, porque él igual tiene un foco que no está acá dicho exactamente, pero que yo percibo que está. Su horizonte era descorrer el velo del misterio. Es decir, por eso no es como decir que todo iba a ser un caos, el dolor eterno o el gozo maravilloso. No, era como prepararse con todos sus sentidos para este paso que era como un nuevo nacimiento, algo que él no sabía lo que era. Y lo dice algunas veces, no sé en qué creer, no sé qué, pero el misterio, yo creo que se me ocurre como una expresión. Este es un libro de una elegancia total y de una elocuencia increíble, que tiene como un subtexto que tiene que ver el camino hacia el misterio, que es el misterio que de alguna manera nos mueve a todos, ¿no? Muy bonita esta imagen de escorrer el tupido velo, que nos permite también Aguilar Donoso, a ese diario que en la misma época ella después se suicida producto de las reacciones que tuvo ese diario, de destapar toda esa olla familiar, de trabajar ahí con esos diarios que son impresionantes. Ese libro, Correr el tupido velo, estaba pensando también en el diario de muerte de Enrique Lin, que es otra cosa, porque en esto uno encuentra la parte cotidiana. Uno encuentra como, por ejemplo, que va al baño, que va al baño y mira por la ventana, o que escupe sangre, o que va a comprar. Quería leer esto a propósito. El martes 30 de mayo del 2006, y el mañana, 30 de mayo, está el cumpleaños M, este es nuestra celebración por adelantado, y Gonzalo Millán escribe: voy a la Pumanque en un colectivo temprano a comprar un regalo de cumpleaños para M. Hay poca gente en el mall a esta hora. Me siento muy alienado, sumamente ajeno.
Advierto que asocio este estado con el alcohol matinal. Necesidad de ir al baño. Un libro de Chuang Tse demasiado caro, 32.000 pesos. De esa época, y también hay cuenta que compra, ¿cierto?, las lágrimas negras de Leo y Cigala y un suéter negro. Te quería preguntar, Mané, a mí me pasaba y al releerlo, que uno está leyendo personas que existen, cosas que fueron verdaderas, y todas las veces que todo aparece, no lo hemos contabilizado, pero son cientos de veces, pero la protagonista, la más nombrada de este diario. ¿Cómo leerse así, ya transformada en un personaje, pero también con toda la vida, con toda la realidad a cuesta? ¿Qué te pasa a ti cuando relees esto y desde 19 años después? No sé. No sé, o sea, qué difícil. No lo había pensado nunca. O sea, siento que, no sé si pienso, pero como que me amplía mi vida. Es como decir, chupa, viví todo eso. No como un lamento, sino que me da una mayor lucidez para comprender lo que es mi vida. Unos pocos. Y me siento muy afortunada de haber vivido eso y de haber tomado la opción de acompañar a Millán, porque no le gustaba que dijera Gonzalo. No, a Millán. De acompañar a Millán hasta su último suspiro, literalmente. Es un regalo. Sí, ese acompañamiento impresiona, ¿eh? Porque uno te imagina eso, después va a vivir contigo cuando está en la parte más terminal, viven juntos. Hay unos versos que quería leer, sí, que tiene que ver con la moto. Aparecen las motos, varias veces aquí nombradas. Pero este que escribió a las 15 horas, un jueves 1 de junio, dice: para adentro, sin voz, para sacar el silencio, sin ánimo para destapar la lengua de la pluma, el ala siniestra rota, las turbinas fallando, la torpedeada nave girando en banda bajo las cargadas aguas. Eso es solo una estrofa. Quería preguntarte a ti, Luis Andrés, cuando yo leía esto me acordaba de ti, que tú varias veces me has hablado de esta vida modular y liviana, cuando uno siente que él está dando cuenta de este desmoronamiento, pero lo hace a través de la palabra y lo hace a través de la poesía. Bueno, tomando lo que Mané decía, ¿cierto? Y lo que planteas de esto, prácticamente hay unos móviles geniales de Millán acá. Hay un pájaro, ¿cierto?, colgando, que bajo el pájaro lo describe, lo puede hacer con su hija. Un pájaro, un hilo, boca abajo, un hilo y un huevo. Eso lo dice algo. ¿Ya? A esta instalación, ¿ya? A este juego, ese elemento modular, ¿cierto?, calderiano, ¿no? Como los móviles de Calder. Ese juego de un niño serio en que hasta el final los objetos, ¿cierto?, la bandeja, las migas, las uñas, ¿no? Lo que queda, ¿cierto?, de la tarde, cobran una intensidad que es la que nosotros conocemos, pero desde el otro lado del espejo, digamos, ¿no? O sea, una intensidad como mensajera de una experiencia que vamos a conocer y que uno diría, ojalá que sea lúcida. Lo peor que nos podría pasar sería perder la memoria. ¿Ya? Es como nacer despierto. ¿Ya? Lo dice por ahí. Estoy embarazado, ¿cierto? Y tengo una criatura que está naciendo en mí. Una guagua. Y en ese sentido, yo creo que, digamos, el amor, el vínculo, el nudo cobra una dimensión, yo diría, en que ahora sí, cuando uno dice M,
también. Uno dice, sí, es Manet, no es otra M, ¿ya? Dice por allí, ¿cierto? Con suerte, con una bella mujer donde caerme muerto. Yo cuando leí esto, y algunos pasajes que vienen después, me acordé de esa bella pareja de los amantes de Baltaro, ¿no? En Italia, 7000 años, ¿cierto? Hasta 2007 lo encontraron, más o menos en la época en que estábamos conversando, ¿cierto? Justamente cerca de Pompeya, que es una pareja, ¿cierto? Que está abrazada, o estuvo abrazada de una manera pero genial de lo que es, ¿cierto? Ya no una pareja, digamos, está entrelazada, porque ya los huesos están separados, ya no están anudados, ¿ya? Sino que están entrelazados solamente. Y yo pienso que ese contrapunto, ¿cierto? Que está en el libro y que da pie a que Manet, ¿cierto? Digamos, complemente la otra mitad de la naranja, ¿no? En los poemas que digamos, acompañan esta edición, creo que de alguna manera era decir, sí, vas a publicar este libro, pero lo vas a publicar ahora también con tus palabras, lo que tú digas de la continuidad de esto. Yo creo que eso es parte integral del libro. Me voy a permitir leer 2 poemas separaditos de Manet que están, ¿cierto?, en el epílogo de esta edición. Sí, contar mientras tanto que le pedimos a Manet un epílogo, le pedimos que escribiera algo, una semblanza sobre el proceso, y nos dijo, no, quiero que sean poemas. Los poemas que escribí cuando estaba transcribiendo esto, que están en Luna Capricornio, y nos pareció genial porque en realidad ahí están entrelazadas la palabra poética, y fue la forma en que tú quisiste cerrar este libro, Manet. Voy a elegir de los poemas de Manet lo que tiene contacto con estos objetos preciosos que él va recolectando, ¿no? Se llama Carta de Agradecimiento. La presente es solo para decirte que agradezco mucho, verdaderamente mucho, entre otras pequeñas cosas, las 2 escobillas regaladas, esa de pelo de marca sibelina, comprada en Buenos Aires, su hipacha al llegar a Córdoba, que sirve para dejar impecable todo tipo de ropa. De igual manera, también gratitud por la otra, esa de la farmacia de Manquehue con Isabel la Católica. Sí, esa de plástico verde claro que saca la mugre que siempre se me incrusta debajo de las uñas. Y agradezco también, cómo no, la herencia de esta pequeña tijera con puntas curvas, que aunque siempre fue tu alternativa válida frente al temido corta uñas familiar, hoy me es tan útil y certera a la hora de descoser bastas, dobladillos y entuertos varios. Sin más, agradecida por una bella historia de amor para contar. Precioso. Leo los dos poemas cortitos que fueron escritos justamente después, en ese momento posterior a entregar el archivo con la digitalización de los 4 cuadernos. Uno se llama La bandeja con patas. 7 meses, 3 semanas y un día después encuentro una pestaña sobre la superficie blanca de la bandeja con patas de madera. Nadie la había usado desde entonces. Enferma, en cama, releyendo la última prueba del veneno, una leve pestaña en el rincón derecho, ese pegado a mi cuerpo. Y el último, que es certeza. Desde antes de conocernos,
y sin decirlo durante años, tú y yo siempre supimos que esta batalla sería cuerpo a cuerpo, verso a verso y a muerte. Muchas gracias, Mané, por eso poema con este trío y se cierra el libro con tu palabra, con el diálogo que hay entre los poemas. Y ya que nos quedan unos minutos, me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta para Mané o para Elisa Andrés o algún comentario, ya que estamos aquí en casa, ¿cierto? En este increíble lugar que revivió, gracias a ella, María Paz y a Ronald. Muchas gracias también por tenernos aquí. No sé si alguien quiera preguntar algo o hacer algún comentario. Nada más que levantar la mano. Que de acá de la luna en Capricornio hay también otro texto que no sé si aparece en la edición, que es uno de los inéditos. De pronto eso nos tendrías que compartir. Este es del este es, quisieron poner en este libro, que es del 2010. Esto es la dedicatoria que me escribió Millán para su libro, no me acuerdo cuál es, fue para 13 Luna. No, sí. Para la ciudad, para la primera edición de la ciudad, que él me regaló, y dice: para María Inés, ahora sé quién eres y a dónde estás siempre. Sé que nos ha tocado vivir en la misma ciudad y en un mismo país de la tierra al mismo tiempo, y eso no me basta, porque quiero estar juntos, y mucho es juntos, bastante. Hoy es de noche, pero mañana despertaremos juntos. Siempre sabré reconocerte, por si acaso, para que sepas, andaré desnudo para ti, para siempre. Gonzalo Millán. Es una paráfrasis de la canción del ciego, fragmento 42 de la ciudad. Buenísimo, gracias Luis por compartir. Mirá la segunda edición del libro cuando se agote esta. Quería compartir una canción muy breve que dice: viviré hasta lo que pueda, como pueda, entre mis cajas de zapatos llenas de fichas, tarjetas en el archivo y los cuadernos escritos a mano. No renunciaré a los hábitos de mi hábitat. Dice Gonzalo Millán a propósito de la portada que pertenece al archivo Sonagro. Él hizo 15.000 de estas fichas. Rain, no sé si alguno ha hecho las típicas fichas. Rain hizo 15.000 y alternaba la escritura de los cuadernos con estas fichas. Pensar en 15.000 están ahora en un archivo y están en ese maravilloso video que hizo tu hijo Pino, que también es protagonista acá con las galletas. Tenemos galletas mágicas según la persona que las consuma. Si la galleta detecta THC en la sangre, se propagan y se activan, y si no lo quieren, no pasa nada. También tenemos ahí un digno honor. Bueno, quería agradecer a Luis Andrés. Les recomiendo mucho leer este Treveras Rojas, que todavía se encuentra. Es un muy buen complemento para este libro, también como lo es La Luna en Capricornio. Yo creo que tenemos un trío increíble con la copa de vino y la galleta. Yo creo que no estamos así que contar algo. ¿Por qué el nombre del libro? Bueno. ¿Cuál? Bueno, ¿por qué el nombre? Veneno. Veneno, eso es muy importante. Porque cuando decidió no hacerse ningún tratamiento, supimos por una amiga muy querida, que es la tía Barros, que ella estaba tomando un veneno de escorpión azul, que es el nombre que le ponen en Cuba, que se hace en Cuba, y que achica muchos tumores y que realmente estaban en una etapa como de investigación. Entonces, tomarlo era como ser parte de este circuito de probar cómo funcionaba.
A la piba le funcionó, la piba tenía un cáncer, la habían detectado mucho más pequeño, eso sí, y salvó, pero Gonzalo ya no pudo. Entonces, por eso se llama Veneno de Escorpión Azul, y en el libro uno ve cómo él se levanta todos los días porque era una cantidad de gotas. Tuvimos que hacer muchas gestiones. La tía generosamente nos compartió inicialmente lo que ella tenía y después pudimos y logramos contactarnos con el laboratorio en Cuba y nos mandaron. Pero no, ya no había caso. Bien, si no hay nada que quiera hablar, yo creo que nos queda brindar por este libro, por la presencia de Mané aquí, también por Luis Andrés Figueroa, que ha estado en esta presentación y de manera muy generosa, continuando el diálogo, el arte de conversar, Café de Invierno, el libro que sacó Conversaciones con Enrique Mateo, muy recomendable también el de taller, muy bello el libro. No, yo quería hacer algo súper breve, que me ha impresionado mucho, porque uno siempre lo dice después así de dos, yo quiero decir de una forma pública. Tú lo que has dicho ha sido de una percepción, de una agudeza, de un cariño, y ahora entiendo por qué se quedan hasta las 9 de la noche conversando con Gonzalo Avellano. Realmente una percepción, solamente otro poeta podría llegar a desentrañar. Queremos, no sé si quieres decir algo. No. Queremos invitarles al próximo libro de esta esporádica que está lanzando una nueva espora después de esta, que va a ser la poesía completa de Raquel Jodorowsky, con toda su obra pictórica también, un libro que ha sido más de 8 o 9 años de trabajo, y se va a poder rescatar la obra de una poeta que se fue a vivir a Lima a Perú en el año 52 y ha sido ignorada por Chile, y la primera vez que se vuelve a publicar, así que va a ser un libro, de verdad, son 19 libros que vienen dentro de ese libro, toda la obra que ella publicó en 100 ejemplares, 200 ejemplares, autoeditada por El Oso y la Pajarita, una surrealista cósmica como no hay otra. Así que ese libro ya viene. Y respecto a quienes puedan adquirir el libro van a ver que al final viene un número que fue hecho por Olivia Numele, destacada poeta romana. Si no la conocen, de verdad, me da vergüenza que no la conozcan. Es muy importante. Somos muy ignorantes. Son muy ignorantes si no conocen a Olivia Numele. Humano, claro, Numele significa el nombre. Entonces está hecho ahí con tinta de nogal. 1 a 1, en compañía de Micaela estuvimos 2 días enclaustrados, encerrados en la imprenta, haciendo todos estos ejemplares, porque queríamos hacer ese detalle para las lectoras y los lectores, que los libros pasaron por nuestras manos, fueron revisados y las erratas fueron arregladas también, no todas, pero casi todas, ojalá. Y ahí está el número, así que muchas gracias nuevamente, gracias a Ronald, a María Paz y a todos ustedes por haber venido esta tarde. Gracias. Bien.